Buenas tardes muchachos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con lo que son los temas del segundo parcial. Sí les voy a pedir, ¿verdad?, que tengan a mano su tabla periódica porque es de mucha importancia, ¿verdad? Así que iniciamos. Como tema, el día de hoy vamos a ver estructura de Lewis. ¿Cuál será nuestro objetivo? Determinar la estructura de Lewis como una forma de representar la unión de los átomos en un compuesto. Entonces, básicamente cuando nos referimos a la estructura de Lewis es a la forma como nosotros vamos a representar la unión de los enlaces de los elementos en un compuesto, ¿verdad? Para eso nos ayuda lo que es esta estructura. Los átomos, al entrar en una reacción química, tienden a adoptar la configuración electrónica de un gas noble, lo que equivale a tener 8 electrones en su último nivel de energía. Hagamos una pequeña pausa acá. Vamos a ver a qué se refiere esto. Recordemos que los gases nobles tienen una particularidad, que ellos se encuentran ubicados en un grupo en específico, en el grupo 8A. ¿Qué me indica a mí el número de grupo? Me indica la cantidad de electrones de valencia. ¿Qué quiere decir? Que en su mayoría los gases nobles que están ubicados en el grupo 8A tienen 8 electrones de valencia. Solo hay una pequeña excepción que ya la vamos a ver adelante. Seguimos. El arreglo punto electrón utilizado para representar una molécula se llama estructura punto electrón de Lewis, en honor al químico norteamericano que sugirió el uso de estos símbolos, Gilbert Newton Lewis. Ahí tenemos una pequeña foto donde lo vemos a él haciendo algún tipo de experimento, y este fue el hombre que sugirió utilizar esa forma de representación y por eso le llamamos estructura de Lewis. Él sugiere que los electrones se representen con puntos, ¿verdad? Para poder saber qué electrón de un átomo se une o se enlaza al electrón de otro átomo, de otro elemento, para formar moléculas, para formar sustancias, para formar compuestos. Al hacer esta representación, el símbolo de cada elemento se usa para representar el núcleo y todos los electrones antes del nivel de energía. Los electrones de valencia son representados como puntos alrededor del símbolo. Y aquí podemos ver algo. Ahora bien, ¿cuáles son los electrones de valencia? Les pregunto. Los electrones de valencia son los electrones de la última capa de cada elemento. ¿Y cómo sé yo cuáles son esos electrones? Vámonos a la tabla periódica, miremos el grupo, que es el número que sale arriba de cada columna, ¿verdad? Donde la tabla periódica inicia con el grupo 1A. Entonces ese 1 que sale en romano me indica a mí la cantidad de electrones de valencia. En ese caso, pues los que estén debajo del grupo 1A solamente tienen un electrón de valencia, ¿verdad? O sea, un electrón en su última capa. Esa es una característica bien particular. Entonces, fíjense en el caso del hidrógeno, solo tiene un puntito. ¿Qué quiere decir? Que este tiene un electrón de valencia. Por lo tanto, sabemos de que se encuentra en el grupo 1A. El carbono, ¿cuántos puntitos tiene el carbono? 4. ¿Qué quiere decir? Que está en el grupo 4A, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Y bueno, aquí los otros que tenemos ya son representaciones de las estructuras, ¿verdad? De las moléculas según la estructura de Lewis. Para deducir la estructura de Lewis se siguen las siguientes reglas. Número 1, suma de electrones de valencia en el compuesto, dependiendo del grupo al cual pertenecen. Número 2, número de electrones requeridos. Número 3, número de enlaces. Número 4, número de electrones libres. Y número 5, átomo central y estructura. Estos son los 5 pasos que se deben de seguir para representar correctamente la estructura de Lewis. En esta ocasión, ¿verdad? Debido al método que estamos utilizando, me llevaría casi una hora, un video de casi una hora tratando de explicar cada uno de estos pasos, ¿verdad? No lo vamos a hacer de esta forma. Yo lo voy a hacer de una forma más práctica, que aunque no obtenemos pues la respuesta más estable, porque cuando nosotros hacemos la representación de la estructura de Lewis, lo que estamos buscando es representar la estructura más estable de un compuesto.
pero no quiere decir de que esté mal como nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces yo voy a explicarlo de una forma prácticamente resumida para que sea un poco más rápido y más entendible para ustedes, ¿verdad? Ya que no estamos frente a frente como para poder aclarar ciertas dudas. Bien, aquí les tengo esta, esta tabla periódica para que podamos ver. Ahora, ¿cuáles son los electrones de valencia? Los electrones de valencia eh, son los electrones que nosotros tenemos en la parte de arriba. Aquí podemos ver. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son los electrones de valencia del hidrógeno, vámonos a este número que está en la parte de arriba, ¿verdad? Ese me indica a mí cuáles son los electrones de valencia. Entonces miren, el número de grupo 3A, que quiere decir que los electrones de valencia de todos estos elementos van a ser 3. 4A, 4 electrones de valencia. 5A, 5 electrones de valencia y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Cuando se va a formar una estructura, pues todos estos elementos buscan a tener 8 electrones, que es la cantidad de electrones que tienen sus gases nobles, que son estos, ¿verdad? En el caso del helio hay una pequeña excepción, que en el helio, ¿cuántos electrones tiene el helio en total? Solo tiene 2, aquí lo podemos ver. Miren, ahí podemos ver que solo tiene 2 electrones, por lo tanto, el hidrógeno a lo máximo que va a poder llegar son a 2 electrones, porque lo que buscan los elementos es llegar lo más posible a la cantidad de electrones de valencia que tiene su gas noble, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el gas noble? Pues el que esté al final de ese periodo. Recordemos que estos números que tengo acá son los periodos. Entonces recordemos, electrones de valencia son estos numeritos que están arriba. Eh, bueno, vamos a ver ahora un, vamos a ver ahora un video donde yo les estoy explicando un ejemplo sobre cómo desarrollar la estructura del Lewis. Recordemos que la idea es que los elementos alcancen 8 electrones en su última capa o en su última estructura. ¿Para qué? Para que la molécula sea una molécula estable. Entonces, prestemos atención. Muy bien, vamos a resolver lo que es este ejercicio. Nos pide deducir la estructura de Lewis para la molécula de agua y ahí tenemos lo que es la fórmula química de una molécula de agua. Para poder deducir esta estructura de Lewis, pues se siguen los pasos que en la diapositiva anterior yo les mostré, pero por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y debido a que pues se nos hace un poquito complicado poderlo hacer de esta manera, ¿verdad? Pues yo voy a tratar de reducir, ¿verdad? Y prácticamente simplificar lo que son esos pasos, básicamente, ¿verdad? En algo más corto. Entonces, vamos a iniciar. Como ya sabemos cuáles son los electrones de valencia, entonces el primer paso que debemos de hacer es ver qué elementos tiene este compuesto. En este caso, vemos hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y veo un átomo de oxígeno. Entonces, siempre al momento de que nosotros vamos a representar una estructura de Lewis, el elemento que tenga el mayor número de valencia, ese elemento va a ir en el centro. Y así consecutivamente, los elementos que le sigan en cuanto a número de electrones de valencia van a ir alrededor, y los más bajos en números de valencia pues van de último. En este caso solo tengo 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Necesito saber qué elemento va a ir en el centro. En este caso sería el oxígeno. Si nosotros buscamos en nuestra tabla periódica los electrones de valencia del oxígeno, nosotros nos fijamos que tiene 6 electrones de valencia. Y si buscamos el hidrógeno solamente tiene 1. Entonces, como la regla es que el elemento que tiene más números de valencia va en el centro, entonces en este caso coloco ahí el oxígeno. Y tengo 2 átomos de hidrógeno, entonces tengo que colocarlos alrededor y los vamos a colocar en cualquier parte. Yo los voy a colocar uno ahí y
el otro ahí. Ahí ya tengo, vean, los dos electrones de valencia. Ahora, voy a colocar los enlaces. Entonces, en este caso, coloco lo que son esos dos enlaces. Y si nosotros nos fijamos, el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 6. En este enlace que nosotros acabamos de hacer, el oxígeno, pues aquí hay un electrón y aquí hay otro electrón. Entonces el oxígeno solamente utilizó dos electrones para poderse enlazar. Este electrón fue utilizado para enlazarse con el electrón que tiene el hidrógeno. Este electrón utilizó con este para poderse enlazar. Entonces, si el oxígeno tiene 6 y utilizó dos electrones para poderse enlazar, ¿qué quiere decir? Que le sobran 4. Y esos 4 electrones sobrantes los voy a colocar como puntos. Y los voy a colocar de esa manera. Entonces, miren, ahí yo ya tengo representado la estructura del Lewis. Ahora bien, al hidrógeno, ¿cuántos electrones le sobran? Si nosotros nos fijamos, el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Y ese electrón lo utilizó para poderse enlazar al oxígeno. Entonces yo no le sobran electrones de valencia, por lo tanto no le voy a colocar ningún punto. Entonces este ejemplo nos quedaría de esta forma. Siempre los electrones sobrantes los voy a colocar como puntos y los electrones que se utilizan para representar el enlace o para poder unirse, pues los voy a representar con una línea así como lo vemos ahí, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, esta sería la respuesta.
Muy bien, ya miramos, ¿verdad? Lo que era en ese primer ejemplo. El día de mañana yo les estaré mandando otro video donde les voy a explicar por lo menos unos 2 o 3 ejercicios más. Y mañana mismo les voy a asignar la tarea, ¿verdad? Entonces, pues que pasen una feliz tarde todos. Y por favor, ¿verdad? Si no entienden, reproduzcan varias veces el video eh, para que ustedes puedan, pues, terminar de entender, ¿verdad? Así que muchas gracias.